Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes y compartir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por su ayuda, por su fortaleza, por su sabiduría y la inteligencia que Él nos da para seguir sirviendo su obra. Así que sea el Señor bendiciendo sus vidas en esta tarde, dándole la victoria en todo lo que el Señor tiene para su vida y por supuesto que nosotros podamos gozarnos y alegrarnos por esa victoria que Dios mismo nos da. Nosotros a veces pudiésemos pensar que las victorias que tenemos en la vida es por nuestro esfuerzo o por todo el empeño que nosotros ponemos o la dedicación, lo cual podemos decir que hay parte de ello en lo que nosotros tenemos que esforzarnos, pero que al final de cuentas la palabra de Dios nos enseña que Él es el que nos da la victoria, es Él el que fortalece nuestras manos, que es Él el que nos ayuda, que Él es el que nos guía y nos dirige, o cuando menos el que nos debería de estar guiando y dirigiendo en cada paso que damos en nuestra vida. Así que le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad tan grande de poder estar aquí, como dice su palabra, sirviéndole en toda su obra. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por un día más? Esperamos y anhelamos en el Señor que este sea el último día que presentamos la palabra del Señor a esta hora y que el próximo domingo podamos estar temprano para la gloria del Señor. Y como les dijimos anteriormente, pues es que estemos pidiendo en oración al Señor que el Señor nos dé la sabiduría y la guianza para poder hacerlo todo bien y para la gloria de su nombre. De antemano, el próximo domingo tenemos un compromiso, si Dios lo permite. Vamos a salir a un retiro. Vamos a estar viernes, sábado y domingo para que también puedan ustedes orar por nosotros, para que también allá podamos glorificar el nombre de Dios y gozarnos, por supuesto, en la presencia de nuestro Dios. Pero se los digo más bien también con el fin de que a donde vamos hay internet, pero no estamos seguros qué tan beneficioso va a ser para nosotros. Así que si en grado caso es el internet no nos permite compartir con ustedes la palabra del Señor por la mañana, pues una vez regresando de allá, que estoy seguro que estaremos aquí en casa tal vez más o menos como a esta hora, pues vamos a compartirlo ahora sí como último video por la tarde. Pero espero en el Señor que podamos hacerlo por la mañana para así nosotros ya empezar a crear un hábito para la gloria del Señor teniendo los servicios por la mañana y el resto del día seguir sirviendo al Señor en las demás cosas que tenemos que hacer tanto en la forma personal como también en familia y obviamente como grupo o cuerpo de la iglesia también. Amén. Así que oramos y le damos gracias a Dios y nos encomendamos en Él tanto para la clase como para las próximas actividades que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por ayudarnos, Señor, hasta este momento, por darnos la vida, el aliento, por darnos la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Gracias porque tú eres quien sana nuestras enfermedades. Tú eres, Señor Santo de Israel, quien cura o quita nuestras dolencias, quien trae paz a la mente y al corazón del ser humano. Gracias, Padre, porque eres tú el que tienes misericordia, dándonos el sol, dándonos la lluvia, dándonos la sombra a través de tus nubes. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros, dándonos una oportunidad más de poder estar en tu presencia y así gozarnos con todas las cosas que tú tienes para tus hijos y para tus siervos. De antemano también te damos gracias por todas y cada una de las personas que están en el mundo todavía con vida, Señor, a pesar de que todavía no te conocen, pero todavía las tienes con vida, dándoles una oportunidad más cada día con el fin de que ellos puedan arrepentirse y venir a tus pies y conocerte y vivir una relación maravillosa delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque entre ellos pudimos habernos contado nosotros años atrás en ese tipo de personas que tal vez no quería conocer nada de ti, no quería conocerte a ti, no quería saber nada de ti, sino más bien solamente queríamos ver y saber y contemplar nuestros deleites. Pero te damos gracias por tu paciencia,
que has tenido grande paciencia con nosotros y que seguramente la seguirás teniendo para las próximas generaciones si es que tú no vienes pronto, Señor. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos sabiendo que no podemos estar en mejores manos. Que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro subconsciente. Y por supuesto que nos des la ayuda, la sabiduría, la inteligencia y aún la fortaleza y la valentía para poder compartirlo con aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre amado. En tus manos estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pues como podemos ver, todo está funcionando bien por acá. Los números corren correctamente. Así que vámonos de lleno a la clase. Gloria al Señor. En la clase de hoy vamos a tratar el tema vosotros no podéis venir. Y quisiera, como le explicaba a los jóvenes en esta tarde, hacerles saber una distinción, al menos en mi manera de pensar. En la Biblia nos dice que Jesús dice no podéis venir, mas no dice no podréis venir. ¿En qué sentido veo la diferencia? En el sentido de que cuando dice no podréis con R venir, implica más que nada el que no hay absolutamente ninguna oportunidad para que esas personas pudieran seguir a Jesús, ni ahora, ni en esos momentos, ni jamás en el futuro. Pero más sin embargo, cuando decimos no podéis, más bien implicaría el que al menos en ese momento no pueden seguirlo, pero que habrá una oportunidad o puede haber una oportunidad, una ventana, una puerta abierta para que pudiésemos seguir a donde va Jesucristo. Como le dijo a sus discípulos más atrás, donde él le dijo, no me podéis seguir por ahora, dice, no podéis seguirme por ahora, pero más adelante, por supuesto, que iríamos, o que irían más bien ellos a donde Jesucristo iría. Asimismo, Jesucristo en estos momentos también les hace saber a este grupo de personas, a este grupo de judíos, que no podéis o no pueden seguir a Jesucristo a donde Él va, al menos que tuvieran la oportunidad a esa puerta y tuvieran la oportunidad a poder abrirla, de lo cual vamos a hablarlo más adelante. Amén. Así que vamos de lleno a la clase y dice, vosotros no podéis venir, palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 21 al 24. Y dice así, el subtema que viene en mi Biblia, Reina Valera 1960, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice así, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que dice que está hablando con este grupo de personas. Ahora bien, hay que recalcar que hay ciertas personas que toman su tiempo para estudiar bien la palabra del Señor y escudriñarla a profundidad, mucho más que nosotros, por supuesto. Y ellos han determinado, algunos de ellos cuando menos, que cuando dice otra vez les dijo, implican que Jesucristo está en una conversación cara a cara con ese grupo de personas. Llega un momento donde termina lo que les tenía que decir y luego dicen otra vez, empieza a enseñarles otra cosa nueva, pero en ese preciso momento. O sea que no hay nada más que un par de segundos de distancia entre una conversación y otra. Mientras tanto, hay otro grupo de personas que creen o piensan que hay una distancia, un lapso de tiempo, ya sea de horas, ya sea en este caso de días o posiblemente semanas o meses. Pero como yo les compartí a los jóvenes, independientemente de que si
fuesen segundos de distancia o de diferencia entre una conversación y otra, o sean días, semanas o meses, lo más importante es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sé que no podemos sacar la palabra del Señor fuera de contexto, pero como les digo, dentro de su contexto, lo más importante es el mensaje, la señal, la guianza, la iluminación o en este caso el entendimiento sobre el Señor y sobre la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos trae a todos y cada uno de nosotros. Ya el tiempo, podríamos decir que vendría a ser a un plano secundario, obviamente, si no es necesario el contexto para explicar los versículos que estamos hablando. Pero mientras tanto, lo más importante es el mensaje. Ese mensaje que trae el Señor Jesucristo a esos hombres en sus tiempos y que en la gran mayoría, si no es que pudiéramos decir en todos y cada una de las palabras de Cristo, también son aplicables para nosotros hoy en día. Amén. Así que le damos gracias a Dios por su bendita palabra, por su bendito mensaje, con el cual se los trajo a aquellos hombres, o lo recibieron ellos primero que nosotros, pero que ahora nosotros también lo estamos recibiendo para la gloria de Dios. Amén. Así que gloria al Señor. Empezamos entonces. Número 1, encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo dándole estas palabras a estas personas, más bien si pudiéramos decirlo como una advertencia más que una conversación, porque en realidad las conversaciones puede haber muchísimas cosas de las que se pudieran hablar, pero cuando viene una advertencia ya más bien se convierte en esa advertencia misma y no en una conversación. La conversación terminó y ahora viene la advertencia o viene la enseñanza o viene la guianza para que todos y cada uno de nosotros, como decimos nosotros, empezamos a echar a volar nuestra mente, nuestro conocimiento de la palabra del Señor, traerlo a la par con nuestro estilo de vida y ver qué el Señor puede enseñarnos a raíz de eso. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 21 la palabra del Señor nos muestra, o en este caso el apóstol Juan, donde Jesucristo una vez más empieza a hablar con este grupo de personas. Y Él les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Número 1, podemos ver que Cristo dice, yo me voy. ¿A dónde se va? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, como decían anteriormente en las clases pasadas? ¿Se irá a otro lugar a predicarle a otras personas o a otros judíos alrededor de Jerusalén? No, Jesucristo desde un inicio, cuando Él le decía a estas personas incrédulas o que todavía no conocían o no creían en Él, cuando Él les decía, yo me voy, más bien les daba a entender o que ellos pudieran entender que Él iba directo al Padre, con el fin de que pudieran reconocerlo como el Cristo, como el Señor, como el enviado del Padre, como el Salvador del mundo, el que entregaba su vida, una vida sin mancha y sin arruga, como dice la Biblia, libre de pecado y que al final de cuentas regresaría al Padre después de cumplir, si pudiéramos decirlo así, con la misión que habían planeado para la humanidad aquí en la tierra. Así que Cristo a los discípulos les hacía entender, viene la hora de mi muerte. Pero al incrédulo le hacía entender, viene la hora en que regresaré a mi Padre. Porque por lo regular, como nosotros hemos escuchado por ahí, para algunas personas la muerte de Jesucristo viene siendo como si fuera una derrota para Dios, como en este caso aquel gran líder religioso que abarca, si pudiéramos decirlo así, la humanidad del mundo entero, en este caso el Papa Francisco, dijo un día en una charla con un grupo de personas, en este caso seguidores de ellos, por supuesto, ¿no? A quienes ellos guían y los dirigen en sus obras o en lo que ellos entienden y comprenden de la palabra de Dios, y les dice que él encontraba prácticamente cierto tipo de fortaleza o de ánimo al ver el fracaso de Cristo en la cruz. Como les digo, en este caso en particular, nosotros podemos ver
que Jesucristo no tuvo ningún fracaso, por supuesto, al contrario, es la victoria más grande que pudo haber tenido para la humanidad, en el sentido que si no hubiese habido muerte, como dice la Biblia, pues no había remisión de pecados. Pero como les digo, en este caso Jesucristo a los discípulos le decía, viene mi muerte, pero al incrédulo le decía, viene el día en que regreso con el Padre. O sea, me voy de aquí, ¿a dónde? Al Padre, con el fin de que ellos entendieran y comprendieran que llegaría el momento de la victoria donde él tenía que regresar al Padre, pero para poder regresar al Padre tenía que pasar por la cruz o por la muerte y muerte de cruz, derramando su sangre para obtener esa victoria grandísima, gigantesca, que ninguno de nosotros puede pagar ni siquiera una mínima gota de su sangre por esa victoria de salvación que dio a la humanidad. Así que al incrédulo, al que no entiende y no comprende la palabra del Señor, le daba a entender que la muerte de Cristo era una victoria y no un fracaso, como se enseña hoy en día. Así que podemos ver en este caso en particular al Señor diciéndole, me voy ¿a dónde? Para con el Padre. ¿Y qué sucederá después? Me buscaréis. Por supuesto que le van a buscar, porque el Señor terminaría siendo una victoria tremenda, que aquellos, no solamente parte de este grupo o este grupo completo con el que está conversando, sino que habrá más personas que querrán buscar a nuestro Señor Jesucristo. Que todos tal vez tengan la oportunidad de verle, encontrarse con Él y ser salvos por Él, no lo sabemos. No sucede precisamente así, al menos al principio del ministerio de los discípulos, con aquellos grupos religiosos que al final de cuentas pagaron o extorsionaron a aquellos guardias que estaban velando la puerta, si pudiéramos decirlo así, de la tumba de Jesucristo. Al final de cuentas experimentaron la resurrección de Cristo en el sentido de que vieron al ángel y el ángel los hizo sentir, si pudiéramos decirlo nosotros, sin fuerzas, pero que estaban conscientes de lo que estaban haciendo o de lo que estaban viendo, mientras los ángeles les decían a aquellas mujeres que Cristo ya no estaba en la tumba. Cuando ellos van a sus líderes que los pusieron ahí, en este caso los líderes religiosos, le dijeron, nosotros les vamos a dar dinero, ustedes digan que los discípulos lo robaron. Y más después vemos que siguieron en esa incredulidad, con ese corazón malvado, que persiguieron a los discípulos, encerraron a Pedro y que no hicieron más adelante con aquellos discípulos del Señor. Así que habrá personas que buscarían a Cristo tal vez para querer volverlo a crucificar, si pudiéramos decirlo así, a través de sus discípulos, como nosotros lo mencionamos. Pero habrá otros que lo buscarán genuinamente y se encontrarán genuinamente con nuestro Señor, como pasó, por supuesto, también, en este caso en particular, después de que dio Pedro su primer discurso, ¿no? O su primera predicación en el Pentecostés, donde Pedro le dice, ya Dios había resuelto hacer libre a Cristo, pero vosotros los crucificasteis, en este caso, con Pilato. Si pudiéramos decirlo así, que si Pedro estuviera diciéndole, Dios utilizó a Pilato para resolver sacar a Cristo, entre comillas, sabemos que no era así, pero Pedro les da a indicar eso y les dice, pero vosotros lo crucificasteis por medio de manos de Pilato, igual de la misma manera. En otras palabras, Pilato quería dárselos a ustedes, pero en este caso en particular, ustedes decidieron a Barrabás. Y ahí dice que se compungieron de corazón y entonces dice, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, ya no son enemigos, ya no son los borrachos, ya no son los payasos del circo, sino que ahora son hermanos. Y ahí Pedro le dice, pues arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre del Señor, ¿no? Así que habría personas que después de que Cristo se fuera, lo buscarían, por supuesto, y se encontrarían genuinamente con Él, pero habría otros que lo buscarían para volverle a crucificar a través de sus discípulos. Pero también nuestro Señor Jesucristo les dice, pero en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué en vuestros pecados? Es sencillo. La humanidad lo único que piensa es en hacer mal aún desde su juventud, dice Dios en el Antiguo Testamento. Así que, como yo les explicaba varias clases atrás,
lo único que nosotros podemos adquirir día a día mientras el Señor no está en nuestra vida es puro mal, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, que al final de cuentas no podemos decir moriré en mi pecado, porque ya es una gran multitud de pecados. Y aquí Cristo incluso dice, en vuestro pecado moriréis, como si fuera uno solo, pareciendo como que si el Señor abultara todo este grupo de pecados y decir, aquí está, lo presento como uno solo, como un solo paquete, si pudiéramos decirlo así. Así que al final de cuentas, el pecado que hay en nuestra vida solo se va acumulando y engrandeciendo con el fin de no dejarnos vivir el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo o que nuestro Dios quisiera o quiso desde un principio que hubiera en el ser humano. Y en este caso en particular, cuando dice moriremos en nuestros pecados, no solamente implica la muerte espiritual, sino también, por supuesto, la muerte física. ¿En qué sentido? ¿Acaso los cristianos que viven en santidad, en separación para Dios, no mueren en esta vida? Por supuesto, la palabra de Dios nos indica que moriremos, pero una sola vez. No vendrá sobre nosotros la segunda muerte, que es la condenación eterna, la cual sí le pasará a aquellas personas que mueran en sus pecados, como en este caso nuestro Señor Jesucristo lo está indicando. Por último, en este versículo dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Y cómo pudieran ir estos hombres a donde iría Jesucristo, si al final de cuentas lo único que buscaban era atropellar, pisotear, tirar por el suelo, manchar, ensuciar la dignidad y el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Mas como le digo a los jóvenes, más adelantito en la siguiente clase vamos a poder ver que de este grupo de personas muchos creyeron en Él, pero esa creencia en Él va a estar un poquito dudosa, porque en las próximas clases vamos a descubrir donde incluso lo llamarán loco, y donde incluso le llamarán samaritano, y donde incluso en algunas otras ocasiones lo llaman también Satanás o Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las próximas clases, en el libro de Juan, vamos a descubrir y preguntarnos, oye, pero ¿qué tan genuina fue la conversión de estos hombres? Porque ahora parece que hasta quieren matarlo. Primero creen en él y ahora van a querer matarlo. Así que, como les digo, al final de cuentas, en este caso en particular, ¿cómo pudieran ellos ir a donde Jesucristo va si lo que único que hay en el corazón de ellos es puro mal? Y no digamos solamente mal, sino que un mal que va en contra, o en este caso para destruir, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo. Como Él mismo les dice, y lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, que Él les dice, hombre, que les digo la verdad, ustedes me quieren matar. Pero digo yo, ¿cómo es que lo quieren matar si acababan de recibirle como Señor en su vida, ¿no? Pero como le digo, el ser humano es cambiante, hoy está alegre, hoy está contento, por mediodía se pinchó un dedo, se aplastó un dedo, ya no fue tan bueno el día, al final de cuentas llega a la casa y no le cocinaron su comida preferida, y ahora sí se le vino el mundo encima y se le olvidó lo cristiano, se le olvidó lo buena gente, se le olvidaron sus buenas obras y empieza a maltratar a las personas, a tirar chanclazos y guarachazos por todos lados y a tirarle con lo que encuentra en la mano a todas aquellas personas que están a su alrededor. El ser humano siempre ha sido cambiante. Hoy dice vivo para el Señor y mañana dice no, mejor vivo para mi vida. Hoy dice lo tengo todo en Cristo y mañana dice no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada, me falta esto, no tengo nada, etcétera, etcétera. El ser humano siempre ha sido cambiante y por supuesto, como podemos ver aquí, con esa actitud, con ese estilo de vida, pues ¿quién de estos hombres pudiera ir a donde iba nuestro Señor Jesucristo? Luego en el versículo 22 nosotros podemos ver que estos personajes ya su maldad se ve expresa en sus labios de una manera más fuerte. Por decirlo, más atrás podemos descubrir que cierto grupo de personas dijo, bueno, ¿a dónde se va a ir? ¿A los dispersos?
a los judíos desparramados por allá a los alrededores. ¿A dónde va a ir que no le encontremos? Pero ahora utilizan un tipo de sarcasmo en sus palabras, el cual dicen, ah, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? En otras palabras, pudiéramos ver el sarcasmo en ellos en el sentido de que en aquellos tiempos, como dicen los estudiosos, existía un dicho donde decían, las más fuertes o profundas oscuridades del infierno están reservados para aquellos que se quitan la vida. Por eso estos hombres dicen en sus palabras, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy no podéis venir? En otras palabras, pudieran decir, oh, claro, pues si te suicidas, pues te vas a lo más profundo, lo más oscuro del infierno y jamás te podremos seguir allá. ¿Por qué? Porque para ellos, por supuesto, la autojustificación era lo más común y lo más corriente en la vida de la gran mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente confiaban en sus propias justicias, olvidando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, etcétera, etcétera. Pues ellos confiando en su propia justicia, que estaban haciendo lo bien, lo correcto delante del Señor, dice, por supuesto, no te podemos seguir porque te vas a suicidar y eso es pecado y te vas al infierno o a lo más oscuro del infierno. Y nosotros, como no actuamos como tú, como nuestras obras no son como las tuyas, como nosotros podemos autojustificarnos, pues nosotros pues obviamente vamos al cielo, no vamos contigo al infierno, sabiendo en este caso en particular que la palabra del Señor les indica que no hay nada bueno en el Antiguo Testamento, que no hay nada bueno en el ser humano que realmente pueda ayudarlos a justificarse a sí mismos como herederos del cielo, al menos que sea el Señor el que justifica, en este caso en particular, como lo vemos en el tiempo de Abraham, cuando dice que le creyó a Dios, o sea, no por sus propias obras, sino que Abraham tuvo que creer a Dios. Si Dios no llega a su vida, Abraham no tiene nadie en qué creer, excepto por los ídolos que habían en sus casas por causa de la idolatría que existía en su comunidad, en su costumbre. Pero si Dios no se le presenta a Abraham, Abraham jamás tuviera una justificación de parte de Dios, en este caso su justicia por haberle creído en él. Así que le digo, la Biblia les hacía entender a ellos que no importa lo que hicieran, al final de cuentas, nada de lo que pudieran hacer ellos en aquel tiempo pudiera justificarlos, en este caso, que ellos se merecieran o se ganaran el cielo y por supuesto, mucho menos nuestro Señor Jesucristo, el infierno como ellos lo mencionan, ¿no? Así que podemos ver la autojustificación de estos hombres creyendo que tenían las de ganar o creyendo que ya tenían el boleto listo, como diciendo aquí nos morimos y aquí estamos en la presencia de Dios. Por supuesto, estaban muy lejos de la realidad porque la autojustificación nunca ha sido bueno para el hombre. Aún como Jesucristo en este caso dijo en una ocasión, el que se engrandece terminará siendo humillado y el que se humilla terminará siendo en este caso enaltecido. Así que estos personajes de una manera indirecta, si pudiéramos decirlo así, oculta en estas palabras expresas, pudieran estar diciendo, sí, no te podemos seguir porque nosotros vamos al cielo, porque nosotros estamos haciendo todo lo que Dios nos pidió en la ley. Cuando al final de cuentas la palabra del Señor enseña en el Nuevo Testamento que prácticamente todos estos hombres estaban igualmente bajo maldición y bajo pecado. Como dice la Biblia, no hay justo ni aún solo uno. Luego en el versículo 23, Jesucristo les habla de una realidad bastante clara y por supuesto bastante impresionante. Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Dónde es abajo? Le digo a los jóvenes, ¿dónde es arriba? ¿Alguien me podría decir, les dije yo, lo que dijo Jesús de Satanás? Le digo, Cristo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que el arriba es en el cielo con el Señor,
y el abajo, pudiéramos decir, al menos en términos humanos, aquí en la tierra, en el mundo. Y Jesús le dice, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Y luego dice, vosotros sois de este mundo, por si en grado caso no lo hubieran entendido, dice, yo no soy de este mundo. ¿De dónde es Él? De los terrenos celestiales, que están lejos, apartados de nosotros, a tal grado que ninguno de nosotros podemos ir allá, al menos que el Señor se lo lleve, como en este caso le pasó a Juan en el Espíritu y a Pablo, pero Pablo no narra nada, sino que en este caso, dice él, no le es permitido al hombre expresar. No sabemos si Pablo dice, es que no hay nada que les pueda decir aquí en la tierra, decir se parece esto, se parece aquello, porque no hay nada comparado, o simplemente que el Señor le haya dicho, no te corresponde a ti hablar de estas cosas, déjaselas a Juan. Así que Juan sí pudo hablarnos y expresarnos de todas aquellas maravillas que el Señor tenía planeado para la humanidad. Pero como quiera que sea, en este caso Jesucristo es de esos terrenos celestiales donde al final de cuentas todo es santidad delante del Señor, en el sentido de que los ángeles, al menos la parte de los ángeles, viven en santidad para Dios. Vemos que allá está nuestro Señor Jesucristo, el Padre, por supuesto, todo en santidad, todo en orden, todo en obediencia a Dios. Y acá abajo en la tierra, donde fue en este caso destituido, si pudiéramos decirlo así, Satanás, todo es totalmente diferente. Desde que vemos desde el principio aquí en la tierra, vemos que Dios lo quiso bueno, perfecto, agradable a su presencia, pero vemos que por ahí apareció en la tierra, por supuesto, en la tierra, Satanás hablando al oído y al corazón, y en este caso a la mente, a la conciencia de Eva, con el fin de que pecara contra Dios. Sabemos que lo hizo ahí arriba, por eso fue destituido él y todo este grupo de ángeles que fueron arrastrados por causa del pensamiento de Satanás, queriendo tumbar el trono de Dios. Pero ya en términos terrenales, como lo dice Cristo, aquí todo es totalmente desastre. En el cielo ya hay orden, ya Jesucristo venció, como dice una parte de la Escritura, y algunos estudiosos lo creen así, que la sangre bastó no solamente para limpiar el pecado de la humanidad del hombre, sino también para limpiar la suciedad, si pudiéramos decirlo así, espiritual que Satanás había dejado en los terrenos celestiales. Ahora, gracias al Señor por su amor y su misericordia al ser humano, no solamente abarcó aquí en la tierra, sino que en los cielos también. Pero en este caso en particular a las personas que han querido recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero el resto de la humanidad o el resto del mundo, si pudiéramos decirlo así, continúa todavía en ese mal, en este mundo caótico donde vemos las cosas que van de mal en peor. Solo basta con que vea las noticias y vea toda la barbaridad y basura que están queriendo hacer, donde incluso ya ha habido padres de familia en ciertos lugares de aquí de Estados Unidos donde se han levantado a favor del modelo familiar que Dios hizo en la tierra y en contra de toda esa basura de ideología que han traído los seres humanos a la tierra, con el fin de que la gente viva en perversidad y maldad como ellos lo viven, y que ahora están incluso haciendo leyes, cada estado por supuesto en su particularidad, con el fin de que se enseñe todas estas basuras y barbaridades a nuestros hijos en las escuelas. Al final de cuentas, lo que quiero llevarlos es, Jesucristo dice, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Allá hay santidad, allá hay amor, allá hay unidad, allá hay perfección, allá hay garantía de paz. Allá, por supuesto, lo que no hay es lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, pero aquí en la tierra hay eso y más. Aquí en la tierra de donde somos nosotros hay falta de perdón,
hay un rencor que al final de cuentas lleva hasta las personas a enfermarse físicamente por el odio y la amargura y la falta de perdón que tienen a sus semejantes, sea a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus primos, a su propio esposo, a sus hijos, etcétera, pero que esa falta de rencor les envenena el alma a tal grado que hasta les afecta en su vida física, literalmente. Aquí hay ese celo inestable, no el celo santo como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue al templo a echar fuera a los cambistas y a los vendedores, sino un celo malvado, perverso, donde lo único que se quiere es el mal para con nosotros, donde existe esa envidia que solamente queremos el bien para nosotros y que los demás vivan en la miseria, incluso hasta cuando han llegado a necesitar de nosotros, lo único que le decimos, oh, no tenemos con qué ayudarte, a pesar de que tenga muchísimo con qué ayudarle, pero en esa envidia, en ese celo, en esa maldad, en esa injusticia, por supuesto le dice, no, vete de aquí, no tenemos con qué ayudarte. Le digo, aquí en la tierra existe todo eso y hay mucho más. Existe el desamor, la falta de cariño, la falta de aprecio, abunda por donde quiera esa división, donde al final de cuentas todo el mundo quiere estar separado, cada uno por su lado, viviendo su estilo de vida como bien le parezca, no importando si afecta a los demás, pero esas cosas no existen en el cielo. Por eso Jesucristo les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué se lo decía Jesucristo? Porque Él conocía el corazón del hombre y nosotros vamos a verlos en las próximas 2 o 3 clases, 4 clases de aquí, donde Él mismo les dice a este mismo grupo de personas, les estoy diciendo la verdad, ustedes queréis matarme. Por eso es que Él les dice, ustedes en este mundo están que sobreabundan de pecado a tal grado que no solamente pecan contra sí mismos o contra sus semejantes, sino que quieren seguir pecando contra Dios y ahora queriéndome matar a mí, que soy el enviado, el Cristo, de parte de Dios el Padre. Así que nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente Jesucristo no era de aquí, porque como dice uno de los escritores de la palabra del Señor, aquí a lo mucho, dice, alguno quisiera osar o presumir, si pudiéramos decirlo así, de morir por algún justo. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por todos los pecadores. Incluso pudiéramos decirlo así, como dice la Biblia, Él se hizo maldito por nosotros. ¿Y quién de nosotros los hace? Difícilmente. Si yo veo que con dificultad a veces las madres meten las manos al fuego por sus hijos, y le digo yo con dificultad, porque las madres incluso entienden que sus hijos necesitan aprender corrección, ahora no digamos yo que me pudiera decir a alguien, oye, tú mueres por Barrabás. Ni loco, ¿usted lo haría? ¿Usted moriría por su peor enemigo? No, más bien diría, préstame a mí la escopeta y ¿dónde está? Y yo mismo lo mato. O préstame la guillotina, tráigame la cuerda y ahorita lo llevo yo mismo a la horca. Así es el corazón del ser humano. Pero el corazón de Cristo, quien es de arriba y no de abajo, Él se hizo maldito por todos y cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria por siempre. Por último, Jesucristo les aclara, como vosotros sois de abajo, de este mundo malvado y pecaminoso, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque el pecado al mismo tiempo nos ayuda a que sea bloqueado nuestros ojos espirituales, si pudiéramos decirlo así, con el fin de que sucede lo que dice Cristo después. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso moriría esos seres humanos, esas personas en ese tiempo. Porque no creían que Jesucristo, Él era el que Él era. Como lo vimos en las clases pasadas, que Él dijo, yo soy el que soy el Padre en la antigüedad. Y Jesucristo en diferentes ocasiones dijo, yo soy esto, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
yo soy, etcétera, el pan de vida, yo soy esto, yo soy lo otro, los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo simplemente con esas palabras afirmaba ser Dios, por supuesto, pero también afirmaba ser el enviado del Padre para salvación de la humanidad. Y Jesucristo dice, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Así que no creer en nuestro Señor Jesucristo ya involucra el pecado. Ya estamos en pecado al no creer, o en este caso ellos están en pecado al no creer que Jesucristo era el Señor y el Salvador, por supuesto, primeramente para Israel, pero luego para toda la humanidad. Que era un conjunto, sino que simplemente lo digo en forma separada, con el fin de que se entendiese de que Jesucristo dice primeramente a los hijos de Israel, cuando se acercó aquella mujer para que sanara a su hija, pero no dijo que no se le daría al resto del mundo, sino más bien primero a los hijos de Israel, porque no era bueno quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, pero al final de cuentas vendría para la humanidad entera esa salvación, o era para todo el mundo entero, pero Cristo les quiso decir a Israel, vosotros sois el pueblo escogido de Dios, pues salvación primeramente al judío, como dice, me parece, el apóstol Pablo, y por supuesto luego al griego, ¿no? O sea, o más bien a los gentiles, que somos nosotros. Pues asimismo Jesucristo les dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Como les digo, yo siempre les he compartido a ustedes y les he compartido a los jóvenes en mi iglesia local. Es fácil para una persona decir, yo sí creo en Jesucristo. Lo que no es fácil es comprobarlo con hechos. Probarle a la gente con tus hechos, con tu actitud, con tu carácter, tu manera de hablar, de pensar, de ver, de oír, la manera de caminar diaria, es muy difícil que tú puedas demostrarle que verdaderamente crees en Cristo. Porque creer en Cristo no es de labios para afuera. Como estos hombres en la clase que viene, vamos a ver en el último versículo que ellos creyeron, o cuando menos confesaron, que creían en Él. Como dice, y déjeme leerlo literalmente. Hablando estas cosas, el versículo 30, muchos creyeron en Él. Pero estos que creyeron en Él, habrá que poner en tela de juicio esa creencia, porque sus hechos lo niegan más adelante en las próximas clases que vamos a hablar. Como les decía a los jóvenes, es muy fácil decir, yo creo en Jesucristo, pero tus hechos realmente a veces niegan verdaderamente que crees en Jesús. A estos personajes sus hechos los iban a descubrir que verdaderamente no habían creído de una manera genuina, sincera, porque muchas personas dicen, sí creo en Jesús, van a la iglesia, van todos los días de servicio, hacen servicios de oración y hacen servicios de ayuno, hacen servicios de vigilia y no faltan, hay estudios bíblicos entre semana o el mismo domingo y no faltan, pero que al final de cuentas van sin faltar a ningún servicio, incluso hasta cuando se les invita a predicar, a dar una reflexión, a compartir la palabra de Dios, a traer un cántico para la ofrenda o incluso en este caso a ser partícipe en el grupo de alabanza, en la enseñanza a los jóvenes, pero que al final de cuentas en lo profundo de su corazón genuinamente no han nacido de nuevo. Se lo digo porque yo he conocido a buena parte de personas que están dentro de los ministerios, pero que al final de cuentas viven en el adulterio, viven en la mentira, viven en el engaño, viven en el, si pudiéramos decirlo así, en el fraude, en su manera de hacer las cosas. Y hasta el día de hoy se los estoy diciendo porque yo lo he visto y lo he comprobado. Yo mismo he sido la persona que ha tratado de corregir, al menos en alguna de ellas,
la actitud que están llevando, pero más sin embargo todavía hasta el día de hoy algunos lo siguen haciendo. Así que como les digo, parece que el creer en Jesucristo, decir creo en Jesucristo, va más allá de las simples palabras. Al final de cuentas, tú tienes o podemos o debemos demostrarlos con nuestros hechos, los cuales son nuestros hechos, o como dice Cristo, por su fruto los conoceréis si verdaderamente son personas que genuinamente han creído en Jesucristo o si no lo han hecho. Muy bien, hasta ahí la palabra del Señor. Pero ¿qué puede enseñarnos todo ello? Bueno, yo pienso que he sido bastante claro como para volverles a dar el tema de atrás para adelante al 100%, como si no fuese entendible. Es sencillo. Nosotros podemos verlo en este caso en particular, que Jesús se va al Padre, está con el Padre, ahora somos nosotros los que lo buscamos, pero que debemos de tener cuidado de que no hubiese pecado en nosotros, que al final de cuentas, al morir nosotros, por supuesto, no podamos ir a donde está Jesucristo. Es sencillo. O sea, algún día tenemos que morir. Todo cristiano morirá y no cristiano también morirá en esta tierra. Pero será simplemente una sola muerte, la muerte física. La muerte espiritual no se efectuará en nosotros los cristianos. Pero al final de cuentas, el día en que muera un ser humano, que tengamos cuidado de que no vayamos a morir estando en práctica de algún pecado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos aplicaría el que a donde Cristo fue, nosotros no pudiéramos ir. O sea que al final de cuentas, como les digo, si muriésemos en pecado en esta vida, como posiblemente, lamentablemente, muchos ya lo han experimentado, no podremos ver el rostro de Dios. Es sencillo como eso. Al final de cuentas, nosotros podemos ver en el versículo 22 que nosotros tampoco podemos autojustificarnos, como nos pasa muchas veces cuando predicamos la palabra del Señor. Hay personas que dicen, oye, pero yo no le hago mal a nadie, yo no peleo, yo no discuto, yo no esto, yo no otro. Pero cuando le preguntas, oye, ¿ya has robado algo en tu vida? Ah, sí, una cosita pequeña. ¿Lo devolviste? No, pues no. ¿Has mentido? Sí, pero solo mentiritas blancas. Hasta el cura los dice, hasta el líder de mi iglesia los dice, hasta mi pastor los dice, hasta el grupo de alabanza los dice, hasta cualquier cristiano, sea cristiano o evangélico o cualquier católico o musulmán, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice mentiras. ¿Quién no dice mentiras? Sí, pero al final de cuentas eso no te autojustifica como para decir que te has ganado el cielo. Además, ninguno de nosotros puede ganarlo. Es sencillo. O sea, ninguno de nosotros va a poder autojustificarse delante de Dios cuando estemos en ese momento oportuno. Porque al final de cuentas la Escritura dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Nosotros, como yo les dije, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a las demás personas de estando allá cantando, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, pero lo profundo del corazón, hasta el último pensamiento de Él, el Señor lo conoce y jamás vamos a poder engañarlos. Y como les dije, hay personas que hacen que al final de cuentas, por mucho que traten de ocultar su verdadero yo, sus palabras van a terminar acusándolos, como les dije en las clases pasadas. Luego vemos que al final de cuentas no nos podemos comparar con Cristo. Miren, mis hermanos, nosotros pudiésemos decir, yo ayuno tantas horas al día, yo leo la Biblia tantas horas al día, yo no me pierdo ningún servicio, ninguna actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no cambia la realidad que estamos aquí en la tierra. Como les dije, cualquiera de nosotros, es muy difícil poder encontrar por allá alguna persona con un corazón noble, con un corazón que verdaderamente no quiera manchar la dignidad, el nombre de las personas. Pero le digo, son uno en quién sabe Dios cuántos miles de personas o cientos de personas, donde habrá personas que al final de cuentas, le digo yo,
como dicen algunos, son un amor verdaderamente, te tratan bien, nunca te están trayendo chisme. Si vas y los visitas, oye, me parece que tú eres el rey de la casa, no te lavan los pies como Jesucristo, porque ya de plano sería ya exagerado, ¿no? Pero que al final de cuentas tienen un corazón limpio, puro, donde no hay maldad ni en sus pensamientos, pero que le digo, eso es muy allá a lo largo. En cierto grupo de personas que solamente Dios sabe quién de ellos son, y que le digo, pero el resto de nosotros seguimos todavía no solamente con los pies en este mundo como son ellos, pero también nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra manera de vivir está con este mundo o vive en este mundo, hace amistad en este mundo, en el sentido de las prácticas, de lo que uno hace, de lo que uno ve, de lo que uno escucha. Todo eso implica el que nosotros todavía seguimos en este mundo, por supuesto, y que al final de cuentas el único que pudo vivir una vida santa, perfecta y recta delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Le digo, hoy podemos ver personas donde directa e indirectamente tratan de hacerle ver a los demás como que si nomás, ¡chum!, como que si ya tuvieran su oriola en la cabeza. Y como yo le dije la vez pasada, si hombres como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que nos ganan o nos llevan una delantera de una distancia de aquí al fin del mundo, no pudieron controlarse en su carácter, en su actitud, en su manera de ser o de hablar. Imagínense nosotros, mis hermanos, con tantas actividades que hacemos hoy en día. En aquellos tiempos tenían un servicio a la semana, que era al final de cuentas el día del Señor, como indican algunos, el día sábado, o sea, el día domingo, pero que al final de cuentas en un día se reunían ellos para compartir la palabra del Señor. Solamente ellos saben a qué tiempo hacían la Santa Cena y cosas similares. Ahora nosotros hoy en día que hay iglesias que están prácticamente 2 días a la semana haciendo el servicio y el resto sus responsabilidades en el trabajo, trabajos que algunos incluso son trabajos de noche en el segundo, tercer turno, que son de las 2 de la mañana a las 7, 8 de la mañana, por allá 9 de la mañana, otros que hacen el turno por la tarde, de 2 de la tarde hasta por allá a las 11 de la noche, que incluso yo lo viví cuando era joven, etcétera, etcétera. O sea, qué tiempo para buscar del Señor con todas esas horas de trabajo. Y que al final de cuentas hay iglesias que tienen 3 servicios a la semana, como nosotros, o otras incluso que van casi todos los días de la semana a servir al Señor. O sea, ¿cómo nosotros vamos a pretender ser mejores que ellos prácticamente se dedicaron al 100% por Dios? Por eso les digo, nosotros nunca vamos a cambiar al final de cuentas que somos de este mundo, no importa cuánto tiempo estemos con el Señor. Algunas veces puede ser hasta contraproducente en algunas personas porque se dedican más a elaborar todos estos servicios y al final de cuentas en la elaboración de todos estos servicios, la coordinación de ellos, de todos los eventos durante la semana, durante el año y todas las actividades o responsabilidades que ella tiene en ese evento todavía, como participar dentro del mismo evento, al final de cuentas, ¿qué tiempo le queda para leer la palabra del Señor? ¿Qué tiempo le queda para buscar el rostro de nuestro Dios? Si ya su vida estaría llena de cansancio, llena de estrés y posiblemente con diferentes enfermedades por causa de que no ha tenido ni suficiente descanso y el estrés al final de cuentas, que es lo que le agobia y al final de cuentas lo que los científicos han dicho que son los que producen tanto enfermedades como cánceres en el cuerpo del ser humano. Así que le digo yo, nunca vamos a cambiar que estamos en este mundo y que siempre Satanás va a buscar una oportunidad para arrastrarnos con la maldad de este mundo, ya sea desviando nuestra mente a otras cosas que no deberíamos de estar haciendo o que debería de ser repartida entre diferentes personas, o al final de cuentas arrastrándonos a vivir o a practicar un estilo de vida que está bien plasmado en este mundo, pero que nosotros a veces no nos percatamos de ello y terminamos siendo arrastrados por este enemigo de nuestras almas. Y por último,
le dijo a ellos, por eso les digo que, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestro pecado moriréis. Miren, mis amados hermanos, como puse al principio en el título, en la descripción de este video aquí y que va en la descripción de los videos que van a YouTube, es una tristeza poder ver a personas que dicen creo en Cristo, pero viven un estilo que no es agradable delante del Señor. ¿En qué sentido? Primero que nada, el estilo natural de todos y cada uno de nosotros. Borracheras, orgías, adulterios, fornicación, etcétera, 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 falta de perdón, maldad, injusticia, robo, engaño, fraude, estafa, etcétera, etcétera. Lo más normal que hay en el ser humano. Pero encima de eso, agregarle todavía la idolatría en el sentido de traer servicio o rendir culto a alguien que creemos divino, pero que no lo es. Ahí tenemos, para empezar, en la Iglesia Católica, todos los santos que puedas mencionar, que tiene incluso más de 2000 vírgenes, que dicen la Virgen del Carmen, la Virgen de la Nube, la Virgen María, la Virgen Morena, la Virgen fulana, y todas indican que es a la misma Virgen, pero que tienen multitud de nombres, más de 2000, es la última vez que escuché, en lo que yo estaba aprendiendo, creo que son más de 2000, y de ahí inclúyale todos los santos, para empezar los 12 apóstoles, pero de ahí inclúyale todos los santos a través de los años, e incluso que hasta el Papa Juan Pablo, y le digo, el día de mañana tendremos al Papa Francisco, a quien se van a dirigir ahora las oraciones, las peticiones, los servicios, la adoración, que le llaman entre comillas veneración, pero cuando usted viene y busca en el diccionario de la lengua española, resulta que al final culminan dando y rindiendo culto a alguien que se cree que es divino. Y ningún ser humano aquí en la tierra, ninguno va a poder ser divino. Divino es Dios. Él estuvo allá por la eternidad. Divino es Cristo, divino el Espíritu Santo. Todos los demás, ninguno de nosotros somos divinos. Ya en este caso en particular, por ahí podemos descartar todas esas cosas, pero al final de cuentas, con esos pensamientos y esas actitudes, pues al final de cuentas estamos diciendo que ya no creemos en que Jesús es, porque ya estamos agregando a alguien más o dirigiéndonos a alguien más estas que son las personas que pueden ayudarnos a nosotros en sanidades, en las necesidades físicas, en necesidades económicas, morales, espirituales, etcétera. Con eso incluyendo lo que hoy en día abunda, ¿no? Que algunos adoran a Satanás mismo directamente, de los cuales yo conocí en mi juventud a un joven compañero que estábamos estudiando para dar clases a los niños que venían de otros lugares que no conocían el español, ni matemática, ni nada, que su tío directamente iba y hablaba con Satanás y que al final de cuentas era un brujo tremendo, pero todavía incluso vemos muy marcado tanto a Satanás como incluso lo que resulta ser ya más común entre los narcotraficantes, que son a los hombres malvados, como es Malverde, y por ahí sacan a todos los demás que también los ponen por santos, pero que al final también terminan, ¿no?, con la adoración a la Santa Muerte. Eso es lo más común. Algunos tienen una Santa Muerte color blanco, algunos otros tienen la Santa Muerte color negra, pero independientemente si sea negra, azul, roja, verde, lo que sea, la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, tanto el falso profeta, en este caso el anticristo, al final de cuentas hasta la muerte, terminarán en el lago de fuego, donde el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, incluyendo Satanás, incluyendo toda aquella persona que nunca quiso arrimarte a Jesucristo o a Dios, aceptarlo como Señor y Salvador después de Cristo para acá, como todos aquellos injustos y malvados y perversos que existieron antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos dándole a estas deidades, entre comillas, que al final de cuentas no son nada, porque van a ser condenadas por la eternidad,
al final de cuentas nosotros, a pesar de que con nuestros labios decimos creemos en Jesucristo, terminamos diciendo que Jesucristo no es el Señor. Que Jesucristo no es el Señor de nuestras vidas, no es el que sustenta nuestro hogar, no es el que trae alimento a nuestra casa, no es el que al final de cuentas trae sanación física, mental y moral a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo se lo estamos dando a todos estos personajes que ya les acabo de mencionar. Le digo, es muy fácil decir, sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador, pero como les digo, con nuestros hechos no es tan fácil, en este caso, de demostrarlo. Como Jesucristo dijo, porque si no creéis que yo soy, y si tú estás con tus oraciones a cualquier santo, a cualquier personaje, ser humano que haya habido en la vida, que no son divinos, son terrenales, que algunos de ellos sí están en la presencia de Dios, pero no son divinos, divino solamente es Dios. Pero le digo, al final de cuentas, tú estás diciendo que no crees que Jesucristo es el Señor, porque es a ellos a quien diriges tus oraciones. Es a esos individuos que el narcotráfico les rinde sus oraciones. Es a esa Santa Muerte y a Malverde y cuanta cosa, deidad que se ha creado el hombre en su mente, pero que al final de cuentas delante de Dios no serán absolutamente nada. Pero algo que sí quiero recalcar es que Cristo aquí mismo da una puerta o una ventana, una oportunidad. Dice, porque si no creéis que yo soy, pero ¿qué tal si sí creéis que Él es? ¿Qué tal si en este momento cambias de pensar y dejas todas esas divinidades y deidades, hasta Satanás mismo, porque Satanás mismo también va a ser condenado por la eternidad? ¿Qué tal si ahora empiezas a creer que Jesucristo verdaderamente Él es? Y te apartas de toda esa maldad, de toda esa injusticia delante de Dios, de todas esas aberraciones y de todas esas cosas que al final de cuentas serán condenadas delante de Dios. ¿Y qué tal si sí crees hoy que Él es? Gloria a Dios. ¿Quién es la vida eterna? Así que Jesucristo dijo, no podéis venir. No dijo, no podréis jamás venir. Dice, no podéis venir hasta que creas que Él ha sido enviado por Dios el Padre. Así que, ¿qué tal si en este momento meditas en tu caminar diario y te pones a pensar qué es lo que estás haciendo? ¿A quién estás dirigiendo tu oración? ¿A quién les estás entregando tu vida? ¿A quién le estás entregando la vida de tus hijos, de tu hogar? ¿A quién le estás entregando lo fructífero de tu trabajo, de la obra de tus manos? ¿Y qué tal si cambias de todo eso a creer en nuestro Señor Jesucristo, y que al final de cuentas todo eso no te dará nada más que beneficio terrenal de este mundo? Pero Cristo dice, yo no soy de este mundo, y cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú te vuelves igual que Jesucristo, porque en el libro de Juan que estamos estudiando hoy, me parece que en el capítulo 17, cuando él está orando al Padre, dice, Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que al venir a los pies de Jesucristo, al final de cuentas, terminas como Cristo en el sentido de que ya no eres más de este mundo perverso, corrupto, lleno de maldad y de injusticia, que al final de cuentas el Señor le ajustará las cuentas y vendrás a ser ahora a una persona que ya eres de arriba, como es nuestro Señor Jesucristo. Y que al final de cuentas, cuando partas de este mundo, por supuesto, estaremos donde está nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por ello. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesucristo? ¿Por qué no le das una oportunidad que cambie tu vida, tu manera de pensar, y que al final de cuentas tú puedas descubrir verdaderamente que Él es ahora que hay oportunidad? Porque si pasas de esta vida muerto en tus pecados, también descubrirás que Él es. Pero la diferencia es que partirás a la condenación eterna, donde ahí, ahora sí, jamás podrás salir de ese lugar. Ahora todavía puedes tener la oportunidad a ese cambio y a esa salvación y vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos?
y le damos gloria a Dios por su bendita palabra, por su amor y su misericordia para con nosotros. Y asimismo oramos por las personas que todavía no conocen a Dios, que Dios nos use a todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre, compartiendo el Evangelio de la paz. Como yo le dije en unas ocasiones hace mucho tiempo atrás, hoy yo estoy aquí, pero mañana serán ustedes los que estén a través de las pantallas o directamente persona a persona, a través de libros. Solo Dios sabe cómo, pero estarán ustedes compartiendo esas palabras de salvación y vida eterna que se encuentran en Cristo Jesús. Y al final de cuentas, solo Dios sabe cuántas personas del mundo entero llegarán allá donde nosotros estemos con Cristo y dirán, yo estoy aquí porque tú me predicaste el Evangelio, directa o indirectamente. Al final, todo por supuesto es para la gloria de nuestro Dios, pero como les digo, usted será un vaso de barro para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias, Padre amado, porque a ti te ha placido el que el día de hoy nosotros podamos compartir tu palabra, compartir las buenas nuevas de salvación. Pero no solo eso, sino que te damos gracias por aquellas personas que lo predicaron antes que nosotros y que el día de hoy nosotros somos fruto de su predicación. Pero al mismo tiempo te damos gracias, Padre, por esas personas que vendrán después de nosotros, a quienes tú los utilizarás como un instrumento para la gloria de tu nombre. Vasos de barro que contengan tu gloria, Señor, y que será manifiesta al mundo entero para la gloria tuya. Gracias, Padre amado. También te rogamos por las personas para que sigas añadiendo, Señor, a tu iglesia aquellos que han de ser salvos y que por supuesto te rogamos y te suplicamos que nuestros seres queridos, nuestros parientes, nuestros amigos y todas aquellas personas que llegamos a conocer en el mundo, Señor, que ellos también tengan la oportunidad de salvación y vida eterna que hay en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a ser valientes y a compartir tu palabra con todos y cada uno de aquellos que la necesitan. Y por supuesto, que siempre todo esto sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad más. Reciban de nosotros siempre un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Pero recuerden y nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Amén. Así que quisiera solamente recalcar, recuerden que la próxima semana, si no tenemos la oportunidad de pasarlo por la mañana, por este compromiso que tenemos en ese campamento, en ese retiro, que vamos a estar viernes, sábado y domingo, tan presto llegue yo acá a casa a las 3, 4 de la tarde, la hora que sea, empezamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Porque ya está lejito, está lejos de la civilización. Sí hay internet en el lugar donde estamos, pero no estoy seguro cuál sea la velocidad de él. Y si empezamos y no nos permite compartirlo, inmediatamente cancelamos. Mandamos un mensaje de texto por Facebook diciendo que lo vamos a compartir cuando lleguemos a casa. Y llegamos a casa listos y afilados como un cuchillo, como decimos, y a compartir la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.